Muy buenas y bendecidas noches, señores. Padre, bendito seas. Gracias, gracias, Señor, por la bendición de este día, por estar con nosotros, por permitirnos llegar a este punto de leer tu palabra, Señor, de poder predicar tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor, porque tu palabra es buena, es salvadora, es agua viva, es agua que refresca nuestro espíritu, Señor. Te agradecemos por este momento, Señor, y te pedimos que todo lo que tú nos pretendas dar el día de hoy por medio del conocimiento de ti sea escuchado por cada uno de nosotros, por nuestro espíritu, por nuestra mente, por nuestro corazón, Señor, para que podamos ponerlo por obra. Bendito y alabado sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta en domingo. En domingo sabemos que nos las llevemos más relajadita para que se vayan a descansar temprano. Así que vamos a comenzar con la lectura de la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Santiago, del capítulo 3, versículo 13, y que escrito está: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oh Padre, al hacer esta pregunta nos señalas el camino por donde estamos seguros de agradarte, con nuestro hacer cotidiano hacia el prójimo, porque a él van dirigidas nuestras intenciones del corazón, sazonadas con palabras que nos guíen a los dos a la edificación de nuestras vidas, y el fruto de estas acciones sean agradables a ti. Y con esta forma de comportarnos ponemos a prueba nuestro intelecto, aplicando la sabiduría que viene de lo alto, disfrutando su pureza de forma pacífica, benigna, llena de misericordia, con justicia, sembrando la paz de Dios entre todos los que nos rodean, ubicándonos en lo que escrito está. Pero Él da mayor gracia, por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que seamos obedientes, porque así resistiremos la maldad, animados con manos limpias, gozosos, mansos y humildes, hacedores de la ley de Dios, cuidando la salvación tan grande, otorgada por el sacrificio de muerte de Jesús, que nos da vida junto con Él por la eternidad, en donde el Padre Eterno nos exaltará. Aleluya. Ay, me equivoqué, perdonen ustedes. Otra vez, ya. Bueno, con esto vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. Ya saben, ya estamos con el libro primero de Reyes. Comenzamos con el capítulo 3 y escrito está: Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Señor en aquellos tiempos. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar al numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo el Señor: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz
e hizo también banquete a todos sus siervos. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partan por medio al niño vivo, y den la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, den a esta el niño vivo y no lo maten. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo: Den a aquella el hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 4 del libro primero de Reyes, y escrito está: Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoninam, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año, y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Saalbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Esed en Arubot; este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor; este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hija de Ailud, en Taanac, y Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam; el hijo de Heber en Ramot de Galad; este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad; tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce; Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Aimás en Neftalí; este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser; y en Alot, Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12,000 jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón. Y a todos los que a la mesa del rey venían, cada uno en su mes, y hacían que nada faltara. Hacían también traer cebada y paja para los caballos, y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno
conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 5 del libro primero de Reyes, escrito está. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también a sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en el lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me decorten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy el Señor, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído que me mandaste a decir: yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Señor pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adorinam estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,600 los cuales tenían a su cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura correspondiente del libro de Reyes. Aquí estamos viendo, híjole, lo primero que vemos es un pecadillo de Salomón. El Señor les había dicho que no se casaran con mujeres extranjeras. Obviamente el rey tenía que dar el ejemplo. Y va y se casa con la hija de Faraón, ¿no? De los egipcios que los habían tenido en esclavitud durante 430 años. Fue el primer desatino de Salomón. Sin embargo, perdón, vemos aquí que Salomón hizo algo muy increíble para nosotros, inclusive, porque generalmente si ahorita se nos apareciera Dios y nos dijera qué es lo que quieren ya para que estén bien, seguramente pediríamos salud, seguramente pediríamos dinero, seguramente pediríamos un carro, una casa nueva, un mejor trabajo y todo. Pero lo que pidió Salomón debe de sorprendernos. Él le pidió inteligencia para gobernar a su pueblo, y el Señor le dijo: wow, porque me pediste inteligencia para gobernar a tu pueblo y no me pediste las demás cosas, yo te las voy a dar. Esto nos remite a aquel versículo del Nuevo Testamento que dice, en palabras de nuestro Señor Jesús: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Aquí nos tenemos que llevar, hoy nos tenemos que llevar la palabra del Señor el día de hoy, que cuando pidamos o hagamos oración, que no sea una oración egoísta en la cual pidamos cosas para nosotros.
Lo primero que debemos de comprender es pedir para la propagación del reino, pedir para que nos levante como hombres y mujeres valientes para predicar el evangelio, pedir para, inclusive en la oración del Padre Nuestro, allá en Mateo 6, también el Señor empieza su oración aclamando al Padre, alabando al Padre, dándole gracias por el pan espiritual que siempre nos da, y mucho después hace las peticiones secundarias, que serían nuestros deseos. Pero aquí vemos que Salomón evitó pedir deseos personales y le pidió al Señor sabiduría. De la misma manera, nosotros deberíamos de pedir sabiduría, deberíamos de pedir inteligencia espiritual para que pudiéramos llevar a cabo la encomienda que nos ha dado. Y de esa manera, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es lo que nos promete Dios, es lo que nos promete el Señor Jesucristo, cuando dice que, ¿cómo se llama? Que cuando oremos pidamos las cosas para la gloria de Dios, que siempre busquemos el reino de Dios y su sabiduría, porque todas las demás cosas van a venir por añadidura. Esa debe de ser nuestra oración. Vamos, yo sé que pasamos por aflicciones, yo sé que pasamos por tribulaciones, yo sé mejor que nadie que pasamos por problemas, que pasamos por tentaciones. Sin embargo, lo que nos pide el Señor es que le digamos, dame fuerza para glorificarte, Señor, para glorificar tu reino, para compartir tu evangelio. Tú sabes lo que yo necesito salud, necesito trabajo, necesito dinero, necesito un carro, necesito tantas cosas hay que necesitamos, pero el Señor las sabe. Pero siempre, siempre en primer lugar en nuestras oraciones debe de ir la gloria de Dios, siempre glorificar a Dios por medio de nuestras oraciones. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 20 del Evangelio de Lucas y escrito está: la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: les haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondían que no sabían de dónde fuera. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, mas a ellos, a este también golpeado y afrendado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vengan, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella caiga le desmenuzará. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y, acechándole, enviaron espías que se simularan justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron: de César. Entonces les dijo: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Híjole,
aquí, primero, la parábola de los labradores malvados, obviamente el Señor Jesús está haciendo una analogía del pueblo judío con los gentiles, con los profetas y con el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la viña es el pueblo de Israel, la palabra de Dios, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos. Ellos eran dueños de eso y el Señor se las dejó para que ellos dieran frutos, para que ellos la compartieran. Vamos a leer en el Nuevo Testamento que dice que los eligió para que ellos fueran luz al mundo, para que compartieran las maravillas de Dios. Sin embargo, el pueblo judío no lo hizo, no le creyó al Señor Jesús. Y el Señor, el dueño de esa viña, es Dios, que les mandó profeta tras profeta hasta Juan el Bautista, diciéndoles que se tenían que arrepentir, que tenían que dejar de ser idólatras, que tenían que respetar sus leyes. Y aún así ellos no quisieron hacerlo, sino que en vez de eso mataron a los profetas. El mismo Señor Jesucristo les reclama que mataron a los profetas. De hecho, mataron a Juan, no le creyeron, mataron a Isaías, mataron a Jeremías, mataron a bueno, de Oseas no se sabe, mataron a muchos de los profetas del Antiguo Testamento, porque no les creían lo que decían del mensaje de Dios que traían. Entonces el Señor manda a nuestro Señor Jesucristo para convencerlos y convencernos de la maldad que había en nuestro corazón, para que pudiéramos estar en su regazo. ¿Y qué es lo que hicieron los labradores? Mataron al Hijo. Dice Pedro allá en su discurso en el libro de Hechos, ustedes mataron al autor de la vida. Imagínense nada más cómo les va a ir a todas aquellas personas o cómo les fue, en qué lugar del infierno estarán. Cuando ellos rechazaron, ellos mataron. No quiero saber en qué lugar están Caifás y Anás, que fueron los que ordenaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías esperado, del Cristo elegido, del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Lo mataron, ellos lo mataron. Pero bueno, aquí, y me encanta lo demás de la mitad del capítulo que leímos, nuestro Señor Jesús en su faceta de maestro y apologista, ¿no? Muchas veces cuando hacemos apologética cristiana, queremos dar y rebuscar y inventar y sacar a la luz argumentos, cuando el Señor Jesús, y lo vamos a ver también con Pablo, cómo con unas cuantas palabras destruía los argumentos de los demás, ¿no? En el caso de la moneda, cuando le da la moneda uno de los fariseos y le pregunta si es lícito dar tributo, el Señor Jesús le dice, ¿quién está aquí? César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le preguntan de con qué autoridad hacía esas cosas, lo sacaba cuando les dice de quién era el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres. Los fariseos no supieron qué responder. Jesús ni siquiera se metió en un debate teológico para tratar de mostrarles el error en el que estaban. Simple y sencillamente con unos cuantos renglones los acabó y ya no osaban preguntarle nada más. Esto nos tiene que enseñar muchas veces a nosotros que el Señor nos ha puesto en nuestra labor de apologistas. No está mal, leemos y releemos libros, la Biblia, comentarios y todo, y a veces nos enfrascamos en debates inútiles, tanto con gentiles, con ateos, con católicos, con sectarios, y los peores y más necios son los cristianos que creen tener la verdad, cegados por líderes y falsos profetas, falsos pastores y falsos maestros, ¿no? Y nos enfrascamos en increíbles contiendas, cuando lo que deberíamos de hacer es mostrarles con versículos de la palabra lo errado que está, ¿no? Tan solo aquí cuando vienen testigos de Jehová a la casa, que nos dicen que Jesucristo no es Dios, que es un ángel creado, ¿no? Que es el arcángel Miguel. Los llevamos a su Biblia, al libro de Romanos capítulo 9, versículo 5, que está aquí en la pantalla y que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pueden hacer? Decir que nuestra Biblia ha sido tergiversada cuando todas las versiones de la Reina Valera, cuando la nueva versión internacional, cuando la nueva Biblia de las Américas, cuando inclusive la misma Biblia católica tienen este párrafo igual y sin embargo ellos lo han tergiversado. Con eso ya tienen para que se pongan a pensar. Pero bueno, démosle gracias a Dios porque el día de hoy nos vuelve a iluminar otra vez con la lectura de su palabra. Señor, bendito seas, gracias Señor, porque nos muestras tu luz, nos muestras la verdad que está inscrita en tu palabra que nos has dejado para gozarnos, deleitarnos, satisfacernos y alimentarnos espiritualmente, porque sabemos que para eso lo dejaste, Señor, para prepararnos, para conocerte, para saber cómo eres, tus atributos, tu bondad, tu amor, tu ira, Señor.
Te agradecemos porque nos has elegido a nosotros como siervos inútiles para llevar tu palabra a todo necesitado, para predicar el evangelio del reino que tú nos viniste a dejar, Señor, pero sobre todo para que en esta temporada, en estos tiempos que se están sucediendo, nos levantemos como hombres y mujeres valientes a predicar el evangelio sin miedo alguno, porque sabemos que tú estás con nosotros a donde quiera que vayamos. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tuviste de cada uno de nosotros, por la diaria provisión, por resguardarnos del mal. Y Señor, te pedimos que bendigas la canasta de todos nuestros escuchas, que bendiga su pan, que multiplique su pan, su agua, Señor, que nunca falte sustento en su casa, pero sobre todo que la bendición que diariamente nos das nos acompañe tu Espíritu Santo a donde quiera que vayamos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te respetamos, te tememos, Señor, queremos agradarte. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.